Bueno, y llegamos al último panel, a la última parte de esta decimocuarto evento de Pymes Buenos Aires, que siguieron por cronista.com, entraron a cronista.com durante el evento más de 45.000 personas, así que bien, gracias a todos los que lo siguieron. Y vamos a hablar con Carolina Castro, miembro de la UIA, dirige una automotriz, una industria, Guidi. Carolina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, arranquemos. Este panel tiene como nombre algo que vos escribiste, en realidad, Rompimos el Cristal, y llegaste a una posición importante en la UIA, dirigís una industria, tuviste un cargo en el gobierno importante. ¿Rompiste el cristal? ¿Rompieron el cristal? ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué es lo que viene después? Creo que mi trayectoria, tanto en la función pública como también ahora en la gremial empresaria y en mi empresa también, no la dirijo yo, la preside mi madre, pero yo soy directora de recursos humanos y tengo un lugar ahí en el directorio, refleja un cambio de época, ¿no? Me parece que en el panel anterior también venían hablando de esta idea del trabajo sobre la diversidad, de lo importante que es que las empresas trabajen los temas de diversidad. Y esto refleja el cambio de época, que estemos hablando de estos temas, que ustedes decidan cerrar el evento del día de hoy hablando de rompimos el cristal, de romper los techos de cristal, que es un asunto bien de la agenda de diversidad. Habla de este cambio de época y mi trayectoria tiene que ver con eso, junto con la de muchas otras mujeres que en el último tiempo fueron transitando caminos muy parecidos. Tenemos por primera vez mujeres a cargo de espacios en donde nunca antes una mujer había presidido. Se me ocurre CONICET por nombrar uno, se me ocurre NASA, hay un montón de lugares donde hay mujeres a cargo y antes no las había. Y eso es un cambio de época. Y es cierto que obviamente hay algo en las trayectorias individuales que es interesante de rescatar y de ver. Un poco el libro que hice, que se llama Rompimos el Cristal, habla de eso, ¿no? De las trayectorias individuales de 18 mujeres que rompieron sus techos, sociedad, como dirigencia, con la política, para atravesar los techos para que sean cada vez más mujeres las que lleguen a lugares de decisión y de poder. En cuanto a los espacios de la dirigencia, ¿cuáles pensás que todavía no se consiguió romper ese techo de cristal o que no fueron conquistados por el género? Bueno, todavía en muchos espacios hay muy pocas mujeres. No en toda la gremial empresaria te encontrás con órganos de dirección, de conducción, con mujeres presentes, aunque de a poquito todos van dando algunos pasos, ¿no? En la Unión Industrial Argentina esto comenzó hace rato ya. Mi llegada al comité ejecutivo es solamente un paso más que empezamos a transitar hace 10 años en conjunto, colectivamente, con el armado de un área joven, que hoy tiene casi un 50% de conformación femenina, creo que hasta incluso un poco más de un 50%. Entonces me parece que se trata de eso, ¿no? De que en cada uno de los espacios cada vez haya más mujeres en espacios de decisión, y en la gremial empresaria esto tiene que pasar. En otras gremiales todavía falta un recorrido. En el sindicalismo, por ejemplo, todavía hay muy pocas mujeres en los espacios de decisión, y esto es algo que el sindicalismo tiene que trabajar. No, me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de lo propio y de darse cuenta de que en este siglo XXI esta es una agenda que vino para quedarse, que marca un cambio de época y sobre la cual tenemos que trabajar todos. En el caso de las pymes, ¿ves que es más fácil, que hay más camino recorrido, que hay más oportunidades? Mira, a mí me sorprendió el año pasado, junto a un grupo de mujeres y de muchos otros, porque al final se hizo una agenda muy amplia, lanzamos algo que se llamó Agenda por la Igualdad, no sé si lo oíste sentir, y Agenda por la Igualdad es básicamente una estrategia de acciones concretas en distintos espacios de la sociedad, en las empresas, en el sindicalismo, en la academia. Y desde el sector privado propusimos una capacitación el año pasado, en donde empresas grandes, empresas de gran tamaño, unas 10 empresas, convocaban a su cadena de valor a trabajar los aspectos de diversidad adentro de sus compañías, de las compañías PYME. Y a mí me sorprendió porque tuvimos una muy buena llegada dentro de esas grandes empresas, conscientes de que en sus cadenas de valor este era un tema a tratar,
y de las pymes que se sumaron a la conversación. Vos me estás diciendo que en el día de hoy tuvieron una audiencia de más de 40.000 pymes viendo, digamos, lo que ustedes les proponían, y muchos de los que les proponían tenía que ver con una agenda siglo XXI, entre los cuales están los temas de diversidad. Así que me parece que las pymes están empezando a trabajar esto, cada vez tienen menos miedo, y está bueno que sea así, que no necesitas ser una multinacional enorme para poder transitar un camino de más diversidad en tu empresa, que puedes hacerlo siendo una pyme, que hay que dar pequeños pasos y mejorando continuamente con un objetivo que es este, y me parece que es algo que está empezando a fluir, ¿no?, en el mundo pyme. Pensando en esto que hablabas de la agenda, ¿cuáles son los principales obstáculos que todavía hay que superar para lograr terminar de adoptarlos, de conseguir los logros que impone la agenda de género? Bueno, el más importante, el que es la clave de todo esto, es que la llave que nos va a permitir tener una sociedad mucho más igualitaria, es lograr que la mujer se inserte en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Hoy la mujer está subrepresentada en un montón de sectores de actividad, entre ellos la industria, que es de donde vengo yo. De cada 10 personas que empleamos, solo 2 son mujeres, y sobrerepresentada en un montón de otros sectores que están absolutamente estereotipados, que tienen que ver con esta cuestión más maternal o femenina, como son, por ejemplo, la salud, la educación e incluso el trabajo doméstico remunerado, ¿no? Y me parece que la gran batalla es lograr que las mujeres nos insertemos en el mercado laboral y que no seamos una minoría en algunos sectores, que pasemos a ser paritarias. Y esa es la llave de la inclusión económica, que después resuelve un montón de otras cuestiones. Obviamente trabajar en esto es absolutamente multicausal el problema, decía recién estereotipos, prejuicios, una cuestión con las tareas de cuidado, que las mujeres tienen a su cargo muchísimas más horas dedicadas al cuidado de los otros que los varones, entonces disponibilizan muchas menos horas para salir al mercado laboral. Hay un montón de cuestiones para trabajar, y ahí me parece que el sector privado tiene un rol muy importante, igualador, porque lo es, o sea, dignifica todos los días cuando da empleo, y lo podría hacer todavía más si diera empleo cada vez con menos estereotipos, buscando que las mujeres sean parte de nuestra fuerza laboral, ¿no? Ese me parece que es la llave a la igualdad. Hay toda una cuestión cultural también, esto que decías de multicausal, la necesidad de que como sociedad tengamos otra comprensión, abandonemos un poco esos estereotipos. Sí, bueno, absolutamente. En el libro, en Rompimos el Cristal, cuando entrevisto a estas 18 mujeres que vienen de espacios muy distintos, desde las empresas a la política, a la ciencia y el arte, vos vas viendo en las trayectorias individuales de estas mujeres cuántas veces se tienen que encontrar con estereotipos o con prejuicios que tienen que superar. Y el problema de que tengamos una sociedad que todavía está muy estereotipada es que en algunas trayectorias individuales esa es simplemente, digamos, es un escollo más que esa mujer logra atravesar, pero el problema es que hay muchas otras que no lo logran atravesar. Y ahí es donde el cambio es necesario, ese cambio cultural que permee en todos lados, porque no podemos pretender que todas las mujeres sean mujeres maravillas que logran resolver esto por su cuenta, sino que tiene que ser la sociedad la que deje de estereotipar y acompañe ese desarrollo. Y ahí el camino lo hacemos otra vez entre todos, y lo hacemos, me parece, en la construcción cultural que estamos haciendo de una nueva generación, que es la que está empujando esta agenda, que son los más jóvenes, que lo toman directamente como algo que debe ser así, que la igualdad de oportunidades, la equidad y demás son todos atributos de este siglo que los ven como naturales y normales. Y entonces me parece que ahí está también como otra llave, que es esta generación joven que nos empuja a tener empresas más sanas en este sentido, ¿no? Carolina, antes de cerrar, ya nos queda un ratito nomás, te quería preguntar por tu opinión acerca del rumbo económico del gobierno actual, muy distinto al gobierno que integraste. ¿Qué es lo que te parece sobre el rumbo económico actual? Mira, me parece que estamos viviendo un momento que es un momento de pandemia desde hace más de un año, muy complicado a nivel global, a nivel regional y obviamente a nivel local. Y esto es algo que tenemos que poner arriba de la mesa cuando hacemos una evaluación. Más allá de lo coyuntural de esta pandemia, yo quisiera rescatar algunos factores que hacen a este siglo XXI. Este siglo XXI tiene para mí 3 características muy importantes. Una, digamos, 2 de las cuales ustedes ya hablaron, y una yo hablé bastante, que es esta cuestión de la diversidad, el género y lo medioambiental, o el tema de sustentabilidad, que bien mencionaba Laura Bernato recién en el panel anterior.
Y el tercer componente, sobre el cual en Argentina creo que no hablamos lo suficiente, tiene que ver con el profundo cambio tecnológico que estamos viendo desde hace ya por lo menos una década. Este siglo XXI es un siglo de cambio paradigmático en términos tecnológicos, de una nueva revolución industrial que nos va a llevar, digamos, a un estadio completamente distinto en términos tecnológicos de lo que conocemos. Y este es un tema que a mí me parece fundamental, porque si nosotros no ponemos esto en nuestro día a día, a veces la coyuntura, ¿no?, de lo tributario, lo laboral, un montón de aspectos que hacen al desarrollo de la pyme y que uno podría esperar o pedirle a cualquier administración que resuelva, y lo coyuntural es importante y no lo estoy dejando de lado, pero a veces siento que perdemos el ojo en aquello que es muy importante porque estamos mirando la urgencia y tiene que ver con esto, con el cambio tecnológico. Y ahí yo te quiero dejar, y a toda la audiencia que nos está escuchando, capaz el desafío PYME y de alguna manera el desafío del gobierno, de esta administración y cualquier otra acompañando ese desafío PYME, que es el desafío de la digitalización, la tecnificación, el incremento de productividad al interior de cada una de nuestras empresas. En la UIA, en la Unión Industrial Argentina, hicimos hace poco menos de 2 años una encuesta a 300 empresas industriales de todo el país para conocer a qué nivel tecnológico habían llegado, y descubrimos que solo el 6% de nuestras empresas están en la frontera tecnológica. La otra parte se divide en 2 mitades. Una mitad que no está haciendo absolutamente nada para entrar en un mundo que es tecnológicamente distinto, y la otra mitad está empezando a transitar este camino, pero todavía no lo ha logrado. Me parece que la política pública, más allá de los temas coyunturales, tiene que poner un ojo en esto que es muy importante, porque si no trabajamos los aspectos tecnológicos y de productividad, por más que resolvamos la macroeconomía, en pocos años vamos a quedar afuera del mercado, y el mercado es un mercado muy competitivo que ya está haciendo estos cambios tecnológicos. Así que me parece que yo dejaría, digamos, como desafío para todas las pymes y también para funcionarios de gobierno, trabajar en esta agenda que tiene que ver con, en nuestro caso que es industrial, con la industria 4.0. Hace poco se lanzó un plan de industria 4.0 que tiene unos fondos bastante interesantes. Sigue siendo poco, en otros países se invierte muchísimo más en estas cuestiones, y necesitamos, por supuesto, financiamiento para que las pymes, las que están todavía pensando en transitar la modificación tecnológica, lo hagan, porque va a ser algo muy necesario para seguir compitiendo en el mundo que viene. Fuiste secretaria PYME, así que está muy bien que pongas el foco ahí. Y te pregunto, así como para cerrar, a ver si hay, además de este desafío tecnológico que decís que tienen que encarar, si hay otras medidas que crees que se deberían tomar ahora con respecto a las pymes. Mira, y acá me das pie para tirar algo que capaz genera algo de debate, o no. Viste que en el último tiempo estamos viendo en los círculos en los que nos movemos, los que pensamos esta cosa de la política pública, los que están en la gremial empresaria, los empresarios, las empresarias, este debate que se está dando entre la gran empresa y la pyme, ¿no? En algún punto yo siento que se está generando una falsa dicotomía, como se ha generado falsas dicotomías en otros puntos de nuestro desarrollo. Campo-industria es uno que me viene rápido a la mente, pero hoy creo que tenemos que estar muy atentos a la cuestión pyme en relación con la cuestión de la grande, porque no podemos y no debemos tener un país que solamente priorice el entramado pyme, porque no hay país que pueda desarrollarse si no tiene una empresa grande, pujante, que muchas veces genera una cadena de valor, aguas abajo, con un montón de pymes a las cuales tracciona, se inserta en cadenas de valor global, etc. Y hoy estamos viendo esta discusión en, por ejemplo, el proyecto de reforma de impuesto a las ganancias, que en algún punto plantea una reducción del impuesto a las ganancias para una microempresa muy chica, pero que muchas pequeñas y medianas empresas, y ni hablar las grandes, pasarían a tributar unas ganancias por encima de lo que hoy están tributando. Y entonces, traigo esa política en cuestión simplemente para hacer este planteo de si la Argentina no tiene que dejar de lado estas falsas dicotomías que a veces se generan y empezar a trabajar en políticas que sean transversales a lo largo de distintos sectores, promocionando, por supuesto, las pymes, pero no por ello castigando, entre comillas, a las empresas medianas o grandes, que también son necesarias para un país pujante como aquellos a los que miramos cuando nosotros decimos queremos vivir mejor, queremos desarrollarnos como esos países. Me parece que ahí hay un desafío. Y
Y la política pública lo que tiene que entender es que tiene que generar el contexto adecuado para el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de las empresas, que sin sector privado en la Argentina no vamos a generar el empleo que necesitamos para desarrollarnos y que por tanto toda la política pública tendría que poner un norte en asegurar que el sector privado invierta, genere trabajo, exporte para generar divisas, etc. A veces me parece que distintas políticas que estamos viendo van en contradicción una con otra con este objetivo de un sector privado pujante y que de alguna manera necesitamos generar acuerdos y consensos para establecer cuál va a ser la hoja de ruta, para que se generen más inversiones en la Argentina, para que las pymes puedan crecer, para que las grandes quieran seguir invirtiendo. Me parece que por ahí va la cosa. A sabiendas, esto lo digo muchas veces, de que los empresarios no somos ni héroes ni villanos de la película, somos emergentes de un contexto institucional, económico, político. Somos parte de esta sociedad y nosotros también tenemos que hacernos cargo de nuestro rol en tanto tales y aportar lo mejor que podamos y reclamarle a la política pública que genere el mejor contexto posible para que nosotros nos podamos desarrollar. Porque básicamente sacar a la gente de la pobreza de la Argentina, y nuestros números son muy, muy feos, 50% de la población y los niños ni hablar, 60%, solamente se va a resolver con más sector privado. Así que ahí me parece que todavía nos falta una vuelta de tuerca en la política pública. Se creó un Consejo Económico y Social recientemente. Ese es un buen paso para ir generando estos acuerdos de los cuales hablaba, como para poder realmente en algún momento decir, bueno, hay una hoja de ruta y todo el sector privado se alinea a ese contexto para poder desarrollarnos. Clarísima. Muchísimas gracias, Carolina, por haber participado. Y llegamos así al final de esta 14ª edición de Pymes Buenos Aires. Nada, solo queda decir muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que pasaron por el evento y a todos los que nos vieron a través de cronista.com. Gracias.